Repunta el número de hipotecas firmadas, tanto en Canarias como en el conjunto del país. Tras la crisis se empiezan a comprar más casas, pero ¿cuáles son las nuevas condiciones? ¿Hay una actitud diferente entre los nuevos clientes? ¿Qué ha cambiado en la nueva forma de hipotecarnos para adquirir una vivienda? Alicia Suárez nos lo cuenta. En todo el 2015 se firmaron 371.000 hipotecas en toda España. Casas terreras, pisos, fincas, si lo comparamos con el año pasado, en todo el 2016 el número de hipotecas ha aumentado en un 13%. Ha disminuido el paro, la gente tiene un poquito más de dinero, los precios además se han ajustado mucho. Se firman más hipotecas, se conceden y se piden más hipotecas. También en Canarias, tras el máximo histórico de 2006, el número de hipotecas firmadas fue disminuyendo paulatinamente. El punto de inflexión lo encontramos en 2014. Desde hace quizá 1 año y medio, 2 años, el número de hipotecas ha empezado a subir. Se firman más hipotecas, pero ¿son los compradores más prudentes o se sigue firmando y se siguen vendiendo las mismas condiciones que hace una década? Algunos consumidores que se hipotecaron durante la burbuja inmobiliaria aseguran que les faltó información. Paco firmó su hipoteca en 2005 y 9 años después saltó la alarma. Detectamos que nos estaban cobrando unas comisiones, ¿no? Y el acuerdo que teníamos con el banco era que no nos cobran comisión. Y ahí fue cuando detecta Noelia, la abogada, detecta que nos están cobrando una cláusula suelo que no teníamos contratada. Lo recuerdo perfectamente, tenía el Euribor más el 0,75. Pero en el cuadro de amortización que me traía, el tipo de interés rondaba el 3. Fui a hablar con el banco, le llamaba por teléfono y eso, bueno, le preguntaba, oye, ¿cómo es posible que a mí no me baje la hipoteca y tal? Y veo que todo el mundo por ahí que están bajando los intereses y no me baja la hipoteca. Y entonces me decían que tenía la cláusula suelo. ¿Por qué no incluir en las hipotecas un pequeño derivado financiero que ante la previsible bajada de tipos de interés permitiera que el cliente no se beneficiara y que así lo hiciera el banco? Te digo, me había preocupado demasiado porque entendía que seguramente era normal. Son cláusulas predispuestas en el contrato que no son informadas y que además limitan los beneficios del consumidor. Limita beneficios como que baje la cuota de la hipoteca. Por mucho que se haya firmado un diferencial competitivo más el Euribor, la cláusula suelo impide que baje la cuota mensual. Están presentando un escrito al Departamento de Atención al Cliente, dando la oportunidad a la entidad de solucionar la situación antes de llegar a la vía judicial, pero hicieron oídos sordos, pues al final tuvimos que presentar una demanda. Y ese mismo día el banco reconoció su error y le devolvieron lo cobrado de más por las comisiones de la cuenta asociada a la hipoteca y por la cláusula suelo. El 9 de mayo de 2013 entra en escena el Tribunal Supremo, que declara nulas unas cláusulas suelo. Pero en un acto de equilibrismo favorable a la banca, impide la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. el Tribunal Supremo alegó la fragilidad del sistema bancario español, que no podía asumir la devolución de lo cobrado de más, una cifra que el Banco de España situó en 7.600 millones de euros. El pago con carácter retroactivo se dirime ahora en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero el informe preliminar avala la sentencia del Supremo. El abogado de la Unión dice que no, que solo se debe pagar a los hipotecados desde el año 2013. No da más que un argumento de que la banca está muy mal, que no puede pagar, argumento que creemos que es completamente arbitrario. Es lo que estamos esperando. ¿Desde cuándo hay que indemnizar las cláusulas suelo que un tribunal declare que han sido abusivas o ilegales o no vendidas con suficiente transparencia? ¿Nos falta educación financiera en general a la sociedad para que no nos pasen cuestiones como estas? Sí, yo creo que sí. También es, como te digo, es culpa mía, ¿no? No haberme preocupado de aprender un poco más, que ahora ya a raíz de todo esto sí que he buscado información. Los clientes, lo que yo creo que son cada vez más conscientes de que deben informarse previamente, que para eso está el banco, para que les informe de todo. A mí se me enciende la bombilla y digo, ¿y yo tendré eso de la cláusula suelo? Y fue entonces cuando yo me acerqué al banco a preguntar, que me dijeron que sí. Vamos, que por defecto todos los préstamos hipotecarios tenían cláusula suelo.
Tras 10 años pagando su hipoteca, Hanan descubrió otras condiciones que no le habían sido informadas cuando firmó. Yo de hecho pensé que tenía el Euribor y de repente me entero que tengo el IRPH. El IRPH es un tipo de referencia que se halla a partir de la media a la que las principales entidades y bancos comercializan los préstamos hipotecarios, el tipo de interés que ellos usan. El tipo de interés que está relacionado con el IRPH es más alto y ahora tenemos unas sensibilidades particulares con los temas hipotecarios. IRPH y Euribor son dos tipos de interés distintos. El Euribor alcanzó su punto álgido en 2008, superando el 5%. Comenzó entonces a caer en picado hasta situarse a día de hoy en mínimos históricos, en valores negativos. El IRPH llegó a su punto más alto también en 2008. Su tendencia, mucho más estable, viene marcada por cifras muy superiores al Euribor. ¿Llegaron en algún momento a defender las condiciones que habían incluido en tu préstamo hipotecario? Sí, que era algo bastante normal. Y era un acuerdo al que se había llegado al principio, que no entendían cómo yo ahora rebatía unas cláusulas a las que yo había aceptado, pero claro, que había aceptado ignorando lo que eran. Tiene que haber un doble control de transparencia. Por un lado es que sepan qué tipo de interés tiene y por otro lado que conozcan el funcionamiento de ese tipo de interés. Y de eso en algún caso se nos acusa de que el nivel de información no fue suficiente. En todo caso yo tengo que decir que el nivel de información lo marca la ley. Y supongo que en todos los casos o en la mayoría de los casos nosotros dimos la información adecuada. Otra cosa es que efectivamente puede haber términos que son más o menos controvertidos, más o menos complejos y probablemente el grado de asimilación de la información en algunos casos no fue correcto. Tras presentar un escrito al banco, este accedió a cambiar las condiciones de la hipoteca de Hanan. Quitarme la cláusula suelo y cambiar el tipo de interés a un tipo de interés fijo. ¿Te interesaba por tener a lo mejor una estabilidad en cuanto a esa cuota, no? Si yo cambio el IRPH, probablemente tendría el Euribor. El Euribor más un diferencial. Ahora mismo pagaría un poco menos, pero yo no sé cómo va a fluctuar el tipo de interés. Los tipos de interés tan bajos que tenemos ahora podrían subir y la gente está apostando por tranquilidad y paga un poquito más, pero está más cómoda. ¿Qué he aprendido yo? A no confiar tanto, a saber cuáles son mis derechos. Que hay que asesorarse previamente. A formalizar un contrato, a contratar un servicio. Te da rabia de que confías en personas, confías en un sistema